Bueno, pues para mí es un privilegio poder estar aquí, primeramente, con ustedes y platicarles un poco sobre lo que hacemos en la NASA y lo que las mujeres han contribuido durante todo este tiempo, ¿no? Desde su principio. Y pues como lo puse ahí, soy ingeniera aeroespacial de sistemas mexicana, obviamente radicada en los Estados Unidos y pues soy mexicoamericana, ¿no? Porque ya me hice americana. En fin. Una de las cosas que traté de buscar era qué impacto tiene la mujer en la ciencia y la tecnología, obviamente en México, pero no pude encontrar nada. Así es que tuve que buscar en los Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que tengo, y si sirve el pointer, o sí, mire. Obviamente la información que pude localizar fueron de los años 60 hasta el 2000, ¿no? Y obviamente, pues, la ingeniería era muy baja, como pueden ver en esta gráfica, apenas estamos subiendo. Solamente tenemos el 10%, bueno, un poquito más del 10% de mujeres en ingeniería aeroespacial. Y, bueno, en ingeniería general, perdón, que son todas las ingenierías, ¿no? En los Estados Unidos. Y realmente pues, hasta cierto punto es una pena, ¿verdad? Porque podemos, las mujeres, hacer podemos impactar este field que se puede decir, ¿no? Y también que está aquí, que es la física y los astrónomos, ¿no? Obviamente, la que está más arriba es la de biologías y ciencias, porque mucha de esa ciencia desde el principio se asoció con la mujer en la enfermería y todo eso, ¿no? Entonces hubo mucho impacto de que la mujer pudiera sobresalir, ¿verdad? La otra que también es muy curiosa para mí es la de matemáticas y de computadoras de ciencia. En los años 60 la mujer pues casi tenía el 30%, pero de ahí se bajó. Obviamente hubo un lanzamiento en los 90 y ahorita está decayendo otra vuelta. Cuando debería de ser al contrario, debería de haber subido porque la mujer ha hecho muchas contribuciones en este aspecto desde el principio con las computadoras humanas que se les decía al principio, ¿no? Pero sin embargo ha bajado. Y pues obviamente en esta gráfica pues hay muchas cosas que podemos deducir, ¿no? La socioeconomía, la sociedad, cómo ha impactado a la mujer y en este rango de ciencia y tecnología, ¿no? Pero en fin, y ese es el punto de vista obviamente de los Estados Unidos. Ahora, yo viendo en nuestro pasado de NASA, escogí a 4 mujeres, porque obviamente hay muchísimas mujeres con las que puedo hablar, pero escogí estas 4 mujeres porque realmente la contribución que hicieron para el gobierno americano en la NASA es invaluable, ¿no? Y les voy a dar un poco de información. Esta Dorothy Van Berg es probablemente una de mis favoritas, porque esta mujer era una computadora humana, que se le dicen, son las que hacían el cálculo de matemáticas. Incluso si han visto la película de Hidden Figures, ella es una de ellas, ¿no? Y esta mujer, pues, no le daban el cargo de ser como directora de porque las tenían segregadas, las mujeres morenas con las mujeres blancas, ¿verdad? Pero no le daban el título a ella de ser como la jefa, obviamente por el racismo que había, pero sin embargo ella sobresalía en ese aspecto. Y lo que más me fascinó de ella fue la forma de visualizar dónde iba a ir el aspecto de la computación, porque cuando ella le dijeron vamos a poner máquinas en NASA, allí en Langley, ella inmediatamente vio que su trabajo como computadora humana se iba a acabar. Entonces lo que hizo ella fue tratar de impulsarse enfrente de la situación. Ella aprendió por sí misma el programa de computación Fortran, que es una programación muy vieja y la verdad es horrible porque yo la tuve que aprender. Pero en fin, y lo que hizo también ella es que no tan solo de aprender el lenguaje y programar las máquinas del IBM, pero también enseñárselas a todas las mujeres de color para que no perdieran su trabajo y pudieran volver empleadas. Y también el impacto que hizo con las mujeres blancas, porque incluso ayudó a las mujeres blancas. Entonces, una mujer que pudo ver y pudo avanzar, no solamente ella, pero toda
una comunidad y poderlas poner al frente de, pues de este movimiento que había, ¿no? Tecnológico, que iba a desplazarlas. La otra es Mary Jackson. Mary Jackson también tiene muchas cosas que hizo ella contribuir. Ella fue una de las primeras ingenieras aeroespaciales que pudo obtener su grado y hizo muchas contribuciones en los túneles de viento cuando estaban haciendo pruebas de de Apolo. Pero ella, cuando vio que su alcance de avanzar como profesional se limitó, ella decidió tomar un puesto mucho más bajo del que ella tenía, con el propósito de poder avanzar a la mujer en NASA. Ella se dedicó durante todo ese tiempo de promover a las mujeres que estaban haciendo cambios en la ciencia y la tecnología adentro de NASA, porque ella sabía que si ella no lo iba a poder hacer, nadie lo iba a hacer, y le iba a pasar lo mismo a todas las otras mujeres que le estaban, como a ella le había pasado, ¿no? Entonces, ella decidió tratar de promover y hacer ese cambio drástico, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente, Mary es también una persona que hay que admirar, porque tuvo que dejar su pasión de ingeniero para poder realmente hacer un cambio en una sociedad. Y obviamente, pues Katherine Johnson, no podríamos decir que no podríamos dejarla atrás, porque Katherine Johnson no tan solo, ella pues era una computadora humana, ella fue la que hizo la programación, los cálculos para poder ir a la luna y aterrizar todo eso, pero ella, a pesar de todas las cosas que tuvo que sufrir como mujer de color en una sociedad donde era marginada, destacó por su inteligencia, por ser persistente y marcó definitivamente a la mujer en Langley, en ese aspecto, de que las mujeres también podían contribuir a una misión tan importante como para llevar al hombre a la luna, ¿no? Entonces, definitivamente Katherine Johnson es una mujer que es invaluable en ese aspecto de la historia de NASA. Y la otra es Sally Ride. A mí, Sally Ride, pues fue obviamente la primera mujer que fue a la estación espacial, ¿no?, de los Estados Unidos. Y ella hizo nada más 2 misiones para la estación espacial, pero sin embargo, cuando ella tuvo la oportunidad de contribuir, lo hizo de una forma pues diferente, porque cuando hubo el vuelo del Shuttle que explotó, ella decidió sentarse en la comisión que estaba investigando ese accidente y fue la única astronauta y representante de NASA que se sentó y contribuyó, incluso ayudó a resolver el problema, descubrió el problema que había, ¿no? Y cuando terminó esa comisión, ella decidió irse a NASA Headquarters, o sea, ya no regresó a ser astronauta, sino se fue a Headquarters y estableció el programa de los estudios de la Tierra, ¿verdad? Ahí fue donde ella empezó y después se jubiló y fue a Stanford. Pero también marcó en el aspecto de NASA porque ella fue la primera mujer que era LBGT. Antes, obviamente, su vida personal fue muy reservada, pero ya después pudo ella hablar antes de que se muriera, reconocer que ella, pues su pareja era una mujer, ¿no? Y pues definitivamente también marcó en ese aspecto la aceptación, ¿no?, de las personas LGBTQ y realmente para mí es excepcional porque teniendo una sociedad donde era muy marcada, sin embargo ella pudo sobresalir. Y bueno, y les voy a hablar un poco del presente, qué es lo que hacemos. La primera que voy a presentarles es mi amiga Jen Blank. Y Jen Blank es una geóloga que se dedica a buscar la vida en unos lugares que nunca podríamos pensar que hubiera vida, que son las cuevas de lava. Ella trabaja con unos ingenieros de NASA y de JPL y utilizan este robot que están viendo los videos que les estoy poniendo aquí. Estos robots tienen un software muy especial donde es súper autónomo y obviamente lo primero que tienen que hacer es tratar de mapear los tubos de lava
¿verdad? Sin tener un GPS o alguna forma que les puedan decir, lo tienen que hacer completamente autónomo, porque ellos, el grupo con el que ella trabaja, todos se quedan al principio de la cueva y dejan que el robot haga completamente, ejecute la misión, ¿no? Entonces el robot va hacia adentro, hace su mapeo de los diferentes lugares y luego con ciertos instrumentos que tienen muy especializados, empiezan a buscar esos signos de vida, ¿no? De biología, de marcas del agua y etcétera. Y cuando ven algo interesante o que pueden agarrar, porque tienen una mano robótica y ahorita lo van a ver, ellos pueden tomar ese ejemplo y ponerlo en un tubo y colectarlo y llevarlo hacia donde están los científicos. Y es muy importante porque uno piensa, bueno, unas cuevas de lava, pues qué vida va a haber, no está bien oscuro, a lo mejor no hay ni oxígeno, todo eso. Pero hemos visto que ha habido muchas microbios que se pueden crear ahí y pues salir vida, ¿no? Entonces, esto relacionado, obviamente lo estamos diciendo terrenal, pero realmente nosotros tenemos una sospecha que a lo mejor si vamos a Marte o a la Luna y vemos los túneles de lava que hay ahí, tal vez podamos encontrar vida microbia, ¿no? O principios de vida que hubo en un momento. Y nos da un aspecto, entonces, para poder encontrar, estas pruebas, para poder encontrar o practicar aquí en la Tierra lo que podemos encontrar en Marte o en la Luna, ¿no? Y eso es algo que, pues, es muy interesante, ¿no? Estamos practicando aquí en la Tierra para poder hacer luego el jump a irnos a la Luna o a Marte, ¿no? Y esta Jen Blanc es una de las mujeres que está llevando a cabo estos estudios, que se me hacen súper interesantes, ¿verdad? Okay. Y el otro que les quiero decir, fue uno de mis proyectos que yo hice, que se llama Astrobee. Y es un robot, obviamente lo estamos tratando de hacer que sea inteligente, autosuficiente, porque muchos de los astronautas cuando están en la estación espacial, obviamente, como la estación espacial fue creada hace 20 años, constantemente se está rompiendo, algo se rompe. Entonces los astronautas tienen que dejar lo que están haciendo para ver qué es lo que se rompió. Pero si tenemos un robot como que podemos dirigirle y decirle, ¿sabes qué? Ve a investigar qué es lo que pasó ahí. Y si el robot lo puede arreglar con su mano robótica, con guía de la estación terrena, pues ya no tenemos que hacer que el astronauta deje de lo que esté haciendo para poder ir a arreglar el problema que tenemos en la estación espacial. Y también, si los astronautas están arreglando algo, el robot les puede ayudar, les puede dar herramientas, o puede tomar fotografía, o puede darles direcciones. La otra también es que la estación espacial, que está a 500 kilómetros de altura, entre 300 y 500 kilómetros de altura, pues muchas veces llegan meteoritos o basura del espacio y le pegan y hacen hoyos o perforaciones. Y es ahí donde tenemos que sacar los astronautas a que vean la estación espacial, qué daño es, ¿no? Entonces, si tenemos un robot como que es un poco inteligente, vamos a poder evitar que saquemos al astronauta y el robot va a poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que estamos viendo y investigando nosotros en NASA. Bueno, el trabajo que nos estamos haciendo. Y también otra de las cosas que nosotros hacemos tenemos un simulador de movimiento vertical que le llamamos el VMS. Y el VMS es esta cosita blanca que están viendo aquí, que lo pueden manejar y tiene las 6 dimensiones de freedom, que puedes, como si pudieras volar un avión o un helicóptero, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es que diseñamos la cabina como si fuera el vehículo, ¿no? Fuera el avión o el helicóptero, o en este caso sería como un aparato que podríamos llevar para la Luna.
y cómo lo podemos aterrizar, ¿no? Porque en la Luna no hay gravedad, entonces hay que poder crear un software, un control para poder manejar ese vehículo y poderlo aterrizar, ¿no? Y aquí, como pueden ver, tenemos muchas mujeres que están contribuyendo a este research de control y también de la dinámica del sistema para poder validar ese sistema en NASA Ames y luego poderlo implementar al sistema que vamos a llevar a la Luna para aterrizar a los astronautas, para que puedan llegar a la Luna, ¿no? A la base lunar. Entonces, eso es importante en ese aspecto porque estamos viendo hacia el futuro y estamos contribuyendo, ¿no? en esa ida de ir a llegar a la Luna, ¿verdad? Sí. Ok, y la otra, de aquí es el Fluid Dynamics que le decimos, que son túneles de vientos. NASA, cuando empezó a hacer, lo primero que teníamos eran túneles de viento. Obviamente en los años 60, 70 no había computadoras muy poderosas o absolutamente que pudieran hacer análisis de los fluidos, ¿verdad? Entonces, NASA tiene muchos túneles de viento. Y aquí lo que pueden ver en este video que están viendo donde está la pelota de fútbol, es un ejemplo claro cómo podemos nosotros utilizar un túnel de viento, porque hay una historia chistosa en este aspecto, porque no sé si se acuerdan cuando había un torneo de fútbol de FIFA, que un futbolista le pegó la pelota y en vez de irse derecho se fue para un lado, ¿no? Cuando pasó eso, pues no sabían por qué estaba pasando eso. Entonces, lo que hicieron a los de FIFA fue mandar la pelota a NASA Ames y le tuvimos que hacer esas pruebas que ustedes están viendo en este video, donde veíamos el fluido, cómo llegaba y cómo estaba laminal y luego se hacía turbulento en el otro lado y ver qué es lo que hacía que se yera para un lado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que lo que estaba afectando era donde estaba de las cosidas, donde se cosían, estaba mal, estaba de un lado salía muy grande, ¿no? O sea, tenía como un bump. Y eso hacía presión, diferencia de presión cuando está haciendo spinning y se iba por un lado. Entonces, ahora lo que hace FIFA es que cada 4 años nos mandan la pelota, nosotros la verificamos que esté bien cosida y entonces le decimos si la pueden usar y entonces ya la usan, ¿no? Pero aparte de eso, pues hacemos muchísimas otras cosas, muchos estudios. Estudiamos los barcos, obviamente los aviones y también las cápsulas que llevamos al espacio, los cohetes, ¿no? Utilizamos estos túneles de viento y túneles del agua para poder hacer una analización de todos los fluidos, ¿no? Y obviamente muchas de las mujeres que conozco en NASA hacen trabajo en este aspecto. Incluso, no la tengo aquí, pero está Nelly, y se me olvida su nombre, ella está haciendo un trabajo con pintura para poder caracterizar el fluido, las fuerzas aerodinámicas en los aviones. Y es muy interesante porque la pintura es rosa, entonces es una pintura rosa. Y pues es algo que nosotros estamos contribuyendo, bueno, las mujeres están contribuyendo en ese aspecto de investigación, ¿no? Okay. Okay. Y otra de las cosas, bueno, de la estación espacial, más bien es un poco de mi trabajo, de lo que yo hago. Y lo que quería hablar era porque yo trabajé en estos dos proyectos, es las esferas, los robots, y estos son los pequeños satélites de lanzamiento de la estación espacial. Yo cuando empecé, déjenme más decirles, cuando yo empecé a hacer esto, no lo hacíamos anteriormente, nunca lo habíamos hecho. Yo empecé a hacer ese proceso de lanzamiento de satélites de la estación espacial. Obviamente para mí en ese aspecto era solamente poder desarrollar un satélite y lanzarlo de la estación espacial, ¿no? Ese era el objetivo, que pudiéramos validar ese proceso. Pero nunca me imaginé yo que este proceso pudiera llegar a ser un mercado, ¿no? Una economía.
Ahorita actualmente lo utilizamos para lanzar satélites con tecnología y materiales y ciencia. Y actualmente lo estamos evaluando más o menos como a $3 billones que se hace al mercado americano. Entonces, para mí realmente pues es un orgullo poder haber contribuido desde el principio y poder haber avanzado esa tecnología para que pudiera ser lo que es hoy, ¿no? Y lo otro es porque también yo trabajando con la estación espacial, pues hacemos mucha validez de tecnología, nosotros hacemos mucha biología, obviamente el experimento más grande de la estación espacial es el ser humano. Tratamos de ver cómo el ser humano puede vivir en la estación espacial a entre 500 y 300 kilómetros de altura, sin gravedad, ¿no? Y cómo el cuerpo tiene que cambiar, todas las cosas que tienen que pasar para que podamos tener un ser humano afuera de esta Tierra. Y una de las cosas también que utilizamos nosotros es esto que está aquí, es la cúpula, es la única ventana que tiene la estación espacial y la cual podemos ver y ver la Tierra. Muchas veces, obviamente lo utilizan los astronautas para pasarse el tiempo, su lonche, ¿no? Libre, ¿no? Y poder observar a la Tierra, pero también lo utilizamos para observar a nuestra Tierra. Muchas veces nos da la oportunidad de poder ver cosas que pasan antes, o sea, como una tormenta, ¿no? O un ciclón, ¿no? Que pasa, cómo se crea en el océano y cómo se mueve y dónde llega en la Tierra y luego se desvanece. Entonces los astronautas muchas veces lo que hacen es tomar fotografías de estos lugares. Y como la estación espacial le da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos, 16 veces en un día, pues pueden ellos tomar constantemente fotografía antes de que pase en una región la tormenta o vaya a pasar algo y vean cómo van cambiar la Tierra o el lugar, ¿no? Y qué impacto tiene. Y los utilizamos actualmente para poder caracterizar algunas de las cosas que están pasando ecológicamente. La otra es que también podemos ver la Luna y podemos ver a Marte y constantemente le estamos tomando fotografías a esos cuerpos celestes y los estudiamos, ¿no? En esa forma también y vemos cómo van cambiando y qué es lo que está pasando. Otra de las cosas que también es interesante, por lo mismo de que la estación espacial tiene que darle la vuelta a la Tierra cada 90 minutos, pues obviamente el sistema de comunicación es difícil, ¿no? Nosotros constantemente tienen que pasar por diferentes bandas en 90 minutos. Y aquí tengo un diagrama de ese sistema, ¿no? Tienen que pasar en la S, la QU y otras, ¿no? Y cómo se intercambian, porque tenemos base en Houston, tenemos base hay uno en Rusia, otro en Japón, uno en Europa, ¿no? Y entonces, cómo estamos haciendo tracking la estación espacial y obviamente pues ayudar a los astronautas que están allí en la estación espacial. Entonces, y de aquí, este es uno de mis proyectos actuales, que obviamente, pues uno está muy orgulloso porque es el parche que traigo aquí, se llama Capstone, y es un satélite del tamaño de un microondas, es de 12 unidades, pero si ustedes tienen un microondas en su casa, es de ese mismo tamaño, ¿ok? Y este satélite lo lanzamos de New Zealand el año pasado, en mayo, y iba a tomar 4 meses para llegar a la Luna en una órbita que es diferente que la que utilizamos en Apolo. Esta es muy específica porque utiliza la gravedad del Sol, de la Tierra, de la Luna, para poder llegar a la Luna y entrar, ¿no? Entonces, fue algo innovador que hicimos. Y la razón por qué lo hicimos de esa forma es porque iba a gastar menos energía para poder llegar a la Luna que lo que toma como en Apolo o Orion, ¿no? Tienen que tener mucha energía para poder llegar y poder entrar a la órbita de la Luna. Y la segunda objetivo era de que pudiera orbitar a la Luna en el Near Rectilinear Helio Orbit, ¿no? Que es una órbita elíptica. Y esa es importante porque nosotros es donde vamos a poner
el Gateway, que vendría siendo la estación espacial en la Luna, es donde van a estar los astronautas. Entonces, como pueden ver aquí en este video, le da la vuelta, se acerca mucho al polo norte y es alongada en el polo sur. Y de esa forma podemos, actualmente estamos caracterizando esa órbita para ver qué tan eficiente tiene que ser la nave, o sea, cuánta energía tiene que gastar para poder estar en esa órbita. Obviamente también caracterizar cuántas, que el sol nos esté dando y evitar eclipses, ¿verdad? Para poder mantener esa energía que vamos a tener que tener para tener los astronautas. Y el tercer objetivo era poder tener esa comunicación entre dos satélites para poder ubicarnos, ¿no? Este satélite está utilizando actualmente el LRO, que es el otro satélite que está orbitando en la Luna, para poder comunicar y saber exactamente a dónde está. Y pues actualmente está ahí y este marzo 11 va a empezar a hacer las primeras comunicaciones con el LRO, así es que es algo que para nosotros es muy interesante y pues importante, ¿no? Ahora lo que yo les quiero decir es nuestro futuro, ¿no? ¿Dónde vamos a estar? Y les tengo este video que está aquí. Bueno, y sí, se los voy a dejar que lo vean porque no lo puedo traducir todo y sería muy largo, pero es de 5 minutos y habla un poco sobre lo que va a hacer NASA, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a la Luna, ¿no? Me pueden preguntar y les puedo contestar más adelante, pero es importante porque, déjenme decirles, la generación Apolo fueron los que vieron al hombre llegar a la Luna y estar ahí. Pero nosotros vamos a ver a la mujer y al hombre llegar a la Luna otra vuelta. Y somos la generación Artemis. ¿Okay? Y obviamente antes de poder llegar a la Luna, como pueden ver aquí, el primer evento que tuvimos fueron los astronautas Robert y Doug, que llegaron a la estación espacial utilizando el SpaceX, como validarlo, ¿no? Para poder después utilizar esas naves comerciales para poder llegar a la Luna. Y como dice el video, ¿no? Tuvimos solamente 12 seres humanos de toda la existencia de esta Tierra que pudieron pisar la Luna, solamente 12. Pero esta vez vamos a tratar de llevar a muchos más y hacerlo, bueno, obviamente queremos hacerlo más seguido, ¿no? Y llevar mujeres, que es lo más importante. Pero lo que yo también reflejo mucho es la importancia de aprender de esos procesos, ¿no? De lo que hicimos anteriormente en NASA. Y obviamente para mí es muy importante mencionar los sacrificios que hemos hecho, que NASA hizo, ¿no? En ese aspecto. Y no me puedo olvidar de los astronautas que perdimos en este pursuit de poder llegar a la Luna, ¿no? De esta guía. Entonces los primeros fueron Apolo 1, Gus y Ed y Roger. Eran 3 astronautas de Apolo 1 y van a ser los primeros que iban a ir al espacio. Y ellos estaban en su cabina pues en el module, sentado en el launch pad antes de ser lanzados al espacio, un día antes. Y estaban practicando, ¿no? Para que estén seguros de que lo que van a hacer al siguiente vaya a pasar. Estaban en la cabina, ya estaba encerrada y tenía mucho oxígeno, tenía mucho oxígeno. Y desafortunadamente pasa una chispa y hace que ese oxígeno que había en la cabina se engolfe y haya fuego, ¿no? Entonces los astronautas murieron en ese evento. No los pudimos sacar a tiempo, los quisieron, pero como la puerta estaba cerrada, por dentro no la podían abrir y desafortunadamente perdieron su vida ellos. Entonces, cuando esto pasó, definitivamente en NASA tuvimos que ver un poco en los procesos que teníamos y qué es lo que estábamos haciendo y volverlo a reinventar para poder llevar al ser humano a la Luna. Obviamente fuimos exitosos, pero desafortunadamente nos volvió a pasar con el Space Shuttle. En el 1996,
con el Challenger. Íbamos a tener a la primera maestra aquí, que pueden ver, dando clases, ¿no? Desde la estación espacial. Y eso era súper interesante y importante para NASA, ¿no? Poder empezar a dar educación sobre la ciencia y la tecnología. Pero desafortunadamente, cuando estaba yendo el Space Shuttle hacia el espacio, hacia la estación espacial, explotó, y explotó por un anillo que sostenía los boosters, o sea, los pequeños cohetes que tenían alrededor del amarillo. Y eso, cuando explotó, pues obviamente explotó todo el Space Shuttle y perdimos la vida de todos los astronautas, ¿verdad? Entonces, una vez más, NASA tuvo que sentarse, tomar una pausa y poder ver qué es lo que teníamos que hacer para volver a cambiar y asegurarnos que no perdiéramos la vida de los astronautas. Volvimos a hacer otra vuelta a misiones y fueron exitosas, pero desafortunadamente nos volvió a pasar otra vuelta. Y en el 2003 perdimos a toda esta misión de Columbia Crew. Esta vez los astronautas regresaban de la estación espacial de una misión que habían tenido de 15 días y al reentrar había un hoyo pequeño en una de las salas del Space Shuttle y nosotros sabíamos que tenían ese hoyo, pero nunca pensamos que ese hoyo iba a ser algo catastrófico para el Space Shuttle. Cuando ellos estaban reentrando, pues obviamente vienen con tanta velocidad y con tanta energía que la tienen que quemar en la atmósfera. Entonces, a consecuencia de eso hay una asociación de oxígeno y de moléculas, ¿no? Y se crea el plasma. Y exactamente cuando venían entrando en ese hoyo entró la plasma y completamente rompió el shuttle y todos esos astronautas perdieron su vida, ¿no? Todos los astronautas. Cabe mencionar que teníamos a la primera mujer que era de India, o sea, su familia venía de India y pues la perdimos, ¿no? Entonces, a consecuencia de todas esas lessons que hemos tenido, hemos tratado de asegurarnos que las nuevas misiones que vienen de Artemis puedan estar aseguradas y que no podamos perder a nuestros astronautas, ¿no? Y con esto quiero darles esta fotografía de Apolo 11, porque para mí es importante. Déjenme hablarles un poco. Esta fotografía fue tomada hace unos años atrás por el LRO, se llama, es un satélite que pusimos en el 2009 aquí a 50 kilómetros de altura de la superficie de la Luna y se llama Lunar Reconnaissance Orbiter y lo conocemos como el LRO. Pero antes de que pusiéramos, por ejemplo, mi misión que se llama Capstone, NASA decidió bajarla a 25 kilómetros de altura y ir y tomar fotografías de todas las bases que habían llegado a los Apolos, ¿no? Y esta fotografía que ustedes están viendo es la que tomó del Apolo 11. Y viendo esta fotografía, lo más impresionante obviamente es cómo podemos definir las diferentes instrumentos que dejaron a ellos ahí antes de venirse Neil Armstrong y Buzz Aldrin cuando llegaron en 1967 y cómo se pueden ver y están intactas, ahí todavía siguen. Pero lo más interesante es estas líneas que obviamente no las esperábamos que estuvieran ahí. Esas líneas son los pasos, las huellas de los astronautas cuando llegaron a la Luna y lo que estaban haciendo. Y eso nos da un hincapié para reconocer todo el sacrificio que tuvimos que hacer como nación para poder hacer llegar a la Luna. Como les había dicho anteriormente, en 1967 tuvimos desafortunadamente la pérdida de Apolo 1, pero en 1969 ya estábamos caminando en la Luna y ahí dejaron las huellas los astronautas. Entonces, y más aparte, también Neil Armstrong, antes de irse, quiso conmemorar un poco el sacrificio de los humanos que perdieron su vida y para poder ellos llegar a la Luna, y dejó ahí en la Luna, en este lugar que se llama Scar Covers,
el parche de Apolo 1, conmemorando ese sacrificio, ¿no? Entonces, obviamente es importante reconocer pues esa pérdida. Y más que nada también un momento para decir qué va a ser nuestro futuro, ¿no? De estas investigaciones. Y obviamente son ustedes, las mujeres que van a ser emprendedoras en este vínculo de investigación, y también los jóvenes hombres, ¿no? Que van a poder llegar. Y pues mi mensaje más que nada es que ustedes pueden ser el cambio que ustedes quieren ver en este mundo, ¿no? Este dibujo que tengo aquí me lo hizo BBC cuando me hizo una entrevista, y pues la verdad a mí me encanta poderlo demostrar, porque realmente bajo una educación fue como pude alcanzar pues las estrellas, ¿no? El destino de que tengo ahorita, ¿no? De poder llegar a la NASA. Y pues con esto les dejo algunos mensajes de mi aprendizaje, pero también si ustedes están interesados un poco de aprender un poco más de lo que está haciendo NASA y cómo ustedes pueden participar, ahí tengo yo ligas que después se las puedo dar sobre diferentes cosas que estamos haciendo en NASA, donde queremos incluir la diversificación y las nuevas generaciones, ¿no? Queremos tener esa inclusión de mujeres, de hombres, de minorías, para que puedan participar y ayudarnos a resolver esos problemas que nos vamos a encontrar en un futuro cercano. Entonces es importante para nosotros tener la participación de todos, ¿verdad? Pues obviamente, mira, la NASA es una institución federal del gobierno americano. Obviamente no van a poder aceptar extranjeros, pero pueden contribuir en el aspecto de hacer, por ejemplo, tenemos esta plataforma que es la Estación Espacial. La Estación Espacial es internacional, cualquier investigador puede contribuir, ¿no? Obviamente en el aspecto de trabajar para NASA, pues no podría ser si hubiera un acuerdo entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial de NASA para poder hacer ese trabajo directo con la NASA, ¿no? Pero aún así, como la Estación Espacial es internacional, cualquier persona puede tener la oportunidad de trabajar, colaborar y también contribuir a esa investigación. Son demasiados retos, o sea, no tan solo como mujer, pero también como minoría en los Estados Unidos son demasiados retos, ¿no? Poder romper esas barreras que a veces están ahí invisibles, pero que existen. Y definitivamente para mí es poder contar con gente que me apoye. Cuando yo entré a trabajar a NASA, a mí tuve la suerte de poder empezar a trabajar con un señor que era el gerente de tecnología allá en la NASA. Yo no sabía, no podía yo entender el valor que yo tenía para la agencia espacial, pero él pudo verlo antes de mí. Entonces, cuando yo estaba haciendo cosas para él, trabajando para él, él me impulsaba y me decía, Ali, quiero que hagas esto. Y obviamente yo le decía sí, porque era mi jefe, ¿no? Pero ya después, como que le daba la pausa a lo que estaba haciendo y decía, ¿y lo voy a poder hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque pues te haces como el síndrome, el imposter syndrome, ¿no? Que le dicen. Pero sin embargo, decía, bueno, pues si mi jefe dice que lo puedo hacer, pero entonces yo por qué me estoy cuestionando, ¿no? Y eso hasta cierto punto me dio la autoridad, la confianza de poder seguir adelante y empujarme. Y obviamente la otra ha sido mi educación. Y tal vez porque yo soy hija pues tengo 3 hermanos, ¿no? Entonces, cuando yo crecí, pues eran mis hermanos y yo, y siempre había esa competencia, ¿no? De que si mi hermano lo podía hacer, yo lo podía hacer, o sea, no me podía quedar yo atrás. Y como era la mayor, pues hasta más. Entonces, yo viendo mi educación, yo no me dejé en ese aspecto de sentirme menor con otras personas, ¿no? Hombres o mujeres, lo que sea. Porque desde chiquita ya tenía eso inculcado, ¿no? Entonces, poder tener esa confianza definitivamente me ha dado ese empuje. Y pues cada vez que tengo esos obstáculos que se me encuentran,
pues dejo que mi trabajo hable de mí, eso es lo más importante. Mi motivación es, bueno, yo cuando estuve en México viví el terremoto de México en 1985. Y desde muy chica me quedó eso, pues me quedó marcado, ¿no? Porque es un trauma que llevas tú contigo mismo. Y obviamente al principio yo no lo realizaba. Y para mí buscaba de alguna forma tener esa motivación de poder justificar que estaba yo aquí viva en este mundo, porque muchos de gente que yo conocí, compañeros de juego y todo eso, murieron en el terremoto, ¿no? Entonces yo llevaba ese trauma de valor de cómo pude yo haber sobrevivido y mi amigo no. Entonces llevas esa culpabilidad, ¿no? Entonces para mí, en ese aspecto, muchas de las motivaciones, los objetivos, es poder contribuir a esta sociedad, poder tener ese valor que puedo tener, porque hubo gente que yo conocí que no pudo tener esa oportunidad. Entonces, esa oportunidad, pues, es lo que eso es lo que me motiva a mí para poder justificar hasta cierto punto mi existencia, ¿no? Y más que nada también lo que más me fascina de mi trabajo y que también me motiva es poder ayudar a la gente joven. Tengo muchos estudiantes que vienen de todas partes desde los Estados Unidos y también incluso mexicanos he tenido que han podido llegar y poderlos ayudar a poder encontrar ese camino que necesitan, esa guía, ¿no? Y también a cierto punto poder que ellos se puedan reflejar en una persona como yo, que también estuve en ese momento, un momento de mi vida como ellos, ¿no? Y decirles, sí lo vas a poder lograr, nada más tienes que ser persistente. Y realmente eso es lo que pues, me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Pues sí, porque mira, obviamente yo no toqué mucho sobre mi historia personal, pero mi historia no es de que yo me gradué de la prepa y fui a la universidad. Yo me tardé 30 años para poder llegar a la universidad. Yo tenía ya 4 hijos, 2 niños con pues, educación especial, ¿no? Madre soltera, trabajando, y yo fui a la universidad y me gradué. Y entonces para mí eso es importante porque cuando uno no tiene educación, muchas veces lo que no conoces, la incertidumbre, no te permite avanzar, te detiene, ¿no? Entonces para mí es importante en ese aspecto, porque entre uno esté más educado, más poder tienes para poder tomar decisiones de ti mismo, especialmente las mujeres. Entonces para mí eso es importante, que nos tenemos que educar y que no tenemos que tener miedo y que tenemos que seguir adelante. Es difícil porque cuando tú sales del espacio, cuando tú sales al espacio y tienes que reentrar, pues obviamente tienes la dificultad del plasma, ¿no? Entonces, a veces es difícil. SpaceX solamente puede reutilizar los boosters que utilizan para sacar el Dragon, ¿no? Pero eso es lo único que puede reutilizar. No pueden reutilizar todavía el Dragon, la cápsula para reentrar. Entonces, ese es un problema que todavía tenemos que, pues, investigar, ¿no? Tenemos que crear nuevos materiales que puedan poder sobrevivir la reentrada y sobrevivir la plasma, ¿no? Entonces, es un poco difícil, porque incluso por eso el Space Shuttle era reusable, ¿no? Podíamos lanzarlo y regresarlo, ¿no? Y poderlo utilizar. Pero era muy costoso, porque todo lo que teníamos que hacer para verificación de poderlo realmente volverlo a utilizar, tenía que ser manual. Ahí tenías que tener a los ingenieros viendo todos las cerámicas, los bloques de cerámicas que tenía el Space Shuttle abajo, inspeccionar uno por uno. Y aún así, o sea, nos falló una vez, ¿no? Y tuvimos la pérdida de los astronautas. Entonces, realmente es costoso. Entonces, tenemos que crear nuevos materiales, nuevas tecnologías de verificación y un proceso. Y pues estamos investigando, no te voy a decir que no va a pasar, pero estamos investigando para poderlo hacer. Hay muchas investigaciones ahorita. Lo que estamos haciendo, trabajamos con mucha compañía privada para poder resolver ese problema. NASA, lo que hacemos con la NASA es
hacemos llamadas a propuestas y hacemos que compañías privadas de los Estados Unidos puedan proponer y puedan hacer soluciones que tal vez nosotros no veamos, ¿no? Pero estamos tratando de investigar tanto adentro de NASA como afuera para poder resolver efectivamente ese problema, ¿no?, que tenemos. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, depende de cómo lo quieran ver, pues cualquier coordinación con la Agencia Espacial de la NASA se tiene que hacer primeramente una coordinación o una propuesta con la Agencia Espacial Mexicana, y de ahí ellos son los que tendrían que, pues es la autoridad para escoger las investigaciones y ver qué es lo que tienen que hacer. Mi trabajo en NASA es, pues no he entrado en detalles, ¿verdad? Pero realmente no es típico. No todos los días hago lo mismo y no todas las semanas hago lo mismo, dependiendo de lo que esté haciendo. Algunas veces me toca, obviamente como todo ingeniero, tienes que ver la documentación y revisarla, ¿no? Hay otros días que tengo que revisar instrumentación o por los apoyos por diferentes proyectos que manejo. Algunas veces tengo que estar en los laboratorios haciendo las pruebas, ¿no?, dependiendo de lo que es. Y algunas veces tengo que hacer papeles, documentaciones o presentaciones, y pues y no tiene horario, o sea, puedo tanto empezar a las 6 de la mañana y terminar a las 3, como puedo entrar a mediodía y terminar a las 8. O sea, yo misma hago mi propio horario en ese aspecto, porque realmente no tengo una misión en la que estoy enfocada, ¿no? Ahorita tengo diferentes cargos, manejo 4 programas, bueno, manejo 2 programas, uno que se llama ACO, que son oportunidades de coordinación con la Agencia Espacial, y lo que hacemos es que seleccionamos a compañías afuera de NASA y les apoyamos para que desarrollen cierta tecnología que nosotros estamos interesados para misiones en un futuro, ¿verdad? La otra se llama Tipping Points, que son propuestas que la industria privada nos ha dado y que nosotros seleccionamos, y ellos crean el producto y nosotros les guiamos cómo tienen que llegar, porque obviamente muchas compañías pues no tienen el proceso o de know-how, como dicen, ¿no?, cómo hacerlo. Entonces nosotros les damos esa guía y los llevamos por ese caminito para que puedan ser exitosos y sea viable la tecnología que están haciendo, ¿no?, y podamos utilizarla en nuestros proyectos que queremos hacer en un futuro, ¿no? Y luego obviamente pues yo trabajo en el centro con diferentes proyectos en la NASA adentro, donde estamos construyendo el hardware y tenemos que a veces hacer validaciones de testing y todo eso, y pues por mi experiencia muchas veces voy y hablo con los ingenieros y les doy instrucciones, los guío o les ayudo a hacer las pruebas. Entonces es diversificante, no tengo realmente una sola cosa que voy a hacer. Pues me viene la necesidad de tener una estabilidad, ¿no?, económica, y también, pues, imagínate encontrarte con 4 hijos y 2 de ellos con necesidades especiales. ¿Cómo los haces que puedan sobresalir, no? ¿Cómo tú como padre ves, y más cuando yo estaba joven, o sea, cómo puedes tú verificar? Porque para mí era importante que mis hijos pudieran sobresalir, ¿no? No quería verlos en la cárcel, no quería que estuvieran muertos, no quería que fueran drogadictos, o sea, I have to beat the odds, como dicen, tenía que realmente sobresalir. Y pues la educación, tener un diploma, poder trabajar y tener una estabilidad económica era la solución para mí. Entonces, pues yo dije, no, lo voy a hacer, y me la aventé. Sí, estamos todo el tiempo, estamos tratando de buscar cómo hacer la radiación, o sea, el expuesto que tienen los astronautas en la estación espacial, e incluso cuando vayamos a la luna, ¿no? O sea, tratar de evitar que reciban esa dosis de radiación cósmica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, hacemos un montón de estudios, hay muchas diferentes cosas que estamos viendo, incluso algas, estamos viendo las algas, tal vez puede ser algo viable que podamos hacer cuando estemos en la luna, ¿no? Pero constantemente estamos haciendo investigación y verificación. Pues la idea es de que sí lo podamos hacer, ¿no? Pero realmente te voy a decir una cosa, hay mucha tecnología todavía que nos falta que poder desarrollar para poder ir a Marte.
No sé con quién estaba hablando hace unos días, y le estaba diciendo lo que le pasa a los astronautas cuando están en la estación espacial. Deja nada más afuera la radiación, lo físico que tienen que pasar para poder vivir en la estación espacial por 6 meses. Hay unas veces que los astronautas cuando llegan de la estación espacial, pues no se pueden parar por ellos mismos, pierden la movilidad, ¿verdad? O el sentido de arriba y abajo, o pierden la vista, o hay otro cambio fisiológico que les pasa porque estuvieron mucho tiempo fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, sí, nos estamos poniendo a pensar a ir a Marte, que son, lo más rápido que puedes llegar a Marte son 9 meses, más o menos. Entonces, imagínate estar 9 meses afuera de la Tierra sin gravedad. ¿Qué es lo que va a pasar en este cuerpo, ¿no? Entonces, para poder llegar a Marte, todavía nos falta muchísimo para desarrollar una tecnología que podamos garantizar que el ser humano pueda hacer ese viaje, ¿no? Yo sé que Elon Musk dice que va a ir a Marte, pero pues, a ver, sí, que vaya.